Yo no me siento acá el extranjero que viene a imponer, yo me siento como un colombiano despierto. Si yo no lo hago, pues nadie lo va a hacer porque todos están actuando de la manera tradicional. Porque yo gané sin plata y sin nada. De broma siempre decía, pues ay, algún día voy a ser alcalde, ¿no? Pero es la gente dice, algún día voy a ser astronauta, ¿no? Uno no puede llegar acá y pensar que en Colombia debe ser como en su país natal. Que pues para eso quedas en su país natal. Que si tú llegas acá y te gusta acá y quieres vivir, tienes que aceptar las cosas como son. Y si tú quieres cambiar algo, no tienes que salir a criticar y decir todo es tonto, todo es mal, todo es esto, otro, sino pues como mirar a ver cómo yo puedo contribuir para que los cambios sucedan, pero no es porque a mi capricho me guste esto, ¿sí? Sino pues los cambios necesarios para que mejoremos nuestros entornos. Yo no soy tunjano de nacimiento, ¿sí? Me gusta la ciudad, veo muchas así situaciones cotidianas que todos los extranjeros vemos de una vez y que digamos pues para nosotros decimos venga, perdón, porque es así, ¿no? Porque el bus para donde le da la gana y no en un paradero y un montón de cosas cotidianas, ¿sí? La decisión cayó fue cuando yo estaba dictando en la Facultad de Economía un módulo del desarrollo económico regional, ¿sí? Empecé a estudiar los índices socioeconómicos, sociales, económicos, ver, digamos, pues las partes competitivas de Tunja, como que empecé a estudiar toda esa estadística nacional, entonces digo que Bogotá, Medellín, Tunja, y digo, Tunja, esa es la ciudad competitiva. Empezando a analizar, digo, venga, pero sí, de hecho es así. Pero el problema de nosotros es que somos muy politizados. De verdad, la política mata la economía. Nosotros prácticamente no tenemos el sector privado acá es muy, muy reducido. Acá todo es político. Entonces yo digo, pues como esto es como muy endémico, muy raro así, pues como la ciudad con esto, pues como los políticos y los abogados que los cuidan. ¿Sí? Entonces de resto, el sector productivo es muy poco representado acá. Entonces yo pensando pues como profesor, con los estudiantes también, mirábamos, digamos, aplicando los principios económicos del desarrollo lógico, atracción de las inversiones, bajar toda esa corrupción. Entonces pues de esta forma nosotros podríamos como que revivir la ciudad. Y yo pensé, venga, o sea, pues como si yo no lo hago, pues nadie lo va a hacer porque todos están actuando de la manera tradicional. Porque yo gané sin plata y sin nada. Yo no tuve nada absolutamente, yo estaba caminando para ahorrar autobús. Porque yo gané, porque yo supe explicar eso a la gente, y la gente cansada de la misma pues cosa de siempre me eligió. Yo no me considero político. Aunque toca ver, hacer esto, otro, ¿sí? Yo me considero administrador. Yo tengo que administrar lo que está acá, desde esta loma hasta esta loma, donde termina ya el casco urbano y otros 15 kilómetros más hacia el sur. Eso es lo que yo tengo que administrar y no pensar ni en la proyección política, ni será que yo voy a ser senador, ni mirar a ver pues cómo empujar a algún amigo que vaya al Senado, que me ayude con influencias. Todo eso es precisamente lo que mata el país y no lo deja progresar. Yo quiero salir y salgo siempre a promocionar Tunja porque de Tunja la gente tiene un concepto muy equivocado. Sí, pero también nosotros contribuimos vendiendo ese concepto, ¿sí? Que acá solo es tradición, solo es ruana, solo pues es algo mega tradicional y aburrido, pero pues si tú caminaste por la ciudad, ¿cuántas ruanas has visto? Ninguna. ¿Sí? En cuanto a la ciudad aburrida, mira, pues nosotros tenemos una vida nocturna. Yo mismo puse un decreto, apenas yo llegué acá, yo decreté todas las actividades económicas 24 horas. Tenemos más de 30 restaurantes gourmet. Sí, nosotros somos la ciudad capital más segura del país. Este año nosotros solamente tuvimos 5 homicidios. Nosotros tenemos 3 determinantes del bienestar social: educación, salud y seguridad en un nivel muy alto, que es atípico para Colombia. La ciudad es colonial, entonces pues sobre todo el centro, ya nosotros vemos
que las calles son paralelas, las esquinas son perpendiculares, así pues como fue construida desde la época de la fundación. Se ha propuesto acá, nosotros tenemos allá casa de fundador, es la única casa de fundador que se quedó en su estado original en América Latina. La ciudad es muy histórica, tenemos 10 iglesias así pues que tienen alrededor de 400 años cada una. El gran reto que uno tiene normalmente acá como extranjero es garantizar de alguna forma la estadía, o sea, legalizarse de alguna forma en Colombia para también tener permiso de trabajo. El mayor problema mío acá es la resistencia. La resistencia de la gente en general hacia algo nuevo. Sí. Sí, como que el miedo a, y qué tal que pasa algo malo, ¿sí? Si uno aplica esto. Todos quieren tener vías arregladas, hospitales funcionando, educación gratis y de alta calidad y de todo eso, pero pues como para eso tú tienes que actuar de la forma diferente. ¿Cómo vas a obtener el resultado diferente actuando de la misma manera y aplicando las mismas estrategias y políticas de como si estamos aplicando todo el tiempo, ¿sí?